Gente que nos escucha, el día de hoy tengo de invitar a una persona que puedo llamar amiga, mentora, alguien que realmente nos ha acompañado en el proceso de emprendimiento en lo personal muchísimo, un acompañamiento muy cercano, tanto para Blended como para Refill. Blanca Ramírez, coordinadora de bloque de los emprendimientos. ¿Cómo estás? Bienvenida a Blended Factor. Estoy feliz de este espacio. ¿Qué te han contado de Blended Factor, Blanquita? ¿Qué te han dicho? A ver, deja lo que me han dicho. O sea, yo ahora feliz con la paleta Tutsi. Ya es un ícono. Ya, manera de hacerle llegar a la gente una forma de que está Blended ahí presente también. Exacto. Entonces, créeme que me has hecho muy feliz con la invitación y de poder tener tan de cerca esa paleta Tutsi, porque más allá de la paleta es todo lo que representa y todo lo que ustedes construyen como Blended día a día, que bien lo sabes, soy su fan. Blanquita, mil gracias. Nosotros también somos tus fans. Oye, yo he tenido la oportunidad de conocerte cercana al emprendimiento, pero no he sabido la historia de Blanca de cómo llega al emprendimiento, ¿no? Y qué pasa y cómo empieza este rush de querer emprender, porque sé que has sido líder de tus propias empresas, que has roto empresas, que has creado nuevas y ahora estás muy de cerca con todos. Entonces, quiero conocer desde el principio quién es Blanca antes de todo este mundo de emprendimiento. ¿Tienes tiempo? Pues empezamos. No, mira, te platico. O sea, yo soy licenciada en Mercadotecnia, egresada del TEC de Monterrey. Y como bien sabes, pues el TEC siempre ha impulsado mucho el tema del emprendimiento desde que yo era estudiante, ¿no? Siempre con esa mentalidad de poder crear empresas y dar empleos y demás. Pero te voy a ser súper sincera, y cuando recién me gradué y desde antes yo siempre muy inquieta, ya estaba trabajando en empresas y estudiaba. Cuando yo me gradué, pues el sueño de todo mercadólogo, ser brand manager de una gran marca, y entonces tuve la oportunidad de serlo. O sea, fui brand manager de Chambursí de Nestlé. Y la verdad me encantó, hice el cambio de imagen y demás, pero pues llegó el amor. Y el amor a veces, digo, el amor es ciego, a veces es el amor, no sé, te transforma. No me arrepiento, tú bien sabes, soy casada y tengo 2 hermosas hijas. Pero pues decidir casarme implicaba dejar ese puesto, que era como el puesto de los sueños de todo mercadólogo, y me iba a vivir a provincia porque mi esposo es ingeniero agrónomo. Entonces, al Era hacer un campo. cambio brutal. Ajá, un cambio brutal, ¿no? Entonces, en ese momento, pues no lo piensas. Y qué bueno, pues estás joven y lo haces. Y me fui con él, me casé y me fui a provincia. Pero ya estando ahí, después de que pasas es el tema de la boda y que acomodas tu casita y juegas a eso, es que sigue. Y entonces en ese momento, pues imagínate. Entonces yo decía, ok, voy a empezar un negocio, ¿no? Entonces voy a empezar a emprender y es, como bien dices, mi primer intento. Tenemos unos amigos muy queridos en Pátzcuaro, Michoacán, y entonces vi yo ahí toda la artesanía de las indígenas purépechas, unos manteles increíbles, y yo decía, híjole, esto se tiene que dar a conocer en todo el mundo, voy a exportarlos. Entonces creé una marca y un empaque súper bonito y todo. Y fíjate, hice todo lo contrario a lo que se debe hacer, ¿no? Entonces empecé por el producto que yo creía que todo el mundo iba a querer y que iba a comprar. Hice una inversión en todo esto y, pues qué padre, ya lo tengo y ahora, pues, ¿quién me lo va a comprar? Entonces recuerdo que en esa época me acerqué a Bancomext y me dice, sí, claro, podemos ir a algunos países de Europa, nada más que me tienes que pagar, te estoy hablando de hace 25 años, 50,000 pesos solo por sacarte la cita, pero no te garantizo que Que ni se siquiera, arme. o que te reciban, Oye, o que se cancele. quiero volver un poquito atrás al tema de cuando empiezas a estudiar marketing en el TEC de Monterrey y cómo, pues, desde esta escuela o desde... Sé que ahora, y por ahí va mi pregunta, o sea,
¿cómo rompes la brecha del emprendimiento a que se enseñe bien para no tomar estas malas decisiones? No solo en el TEC de Monterrey, sino en cualquier universidad. Creo que hace falta el enseñarle a los alumnos lo que es realmente el emprendimiento y cómo tomar decisiones en el emprendimiento. ¿Cómo crees que se pueda romper esta brecha? Mira, la verdad es que el número uno es quien enseña a emprender debió de tener experiencia emprendiendo. O sea, porque no es solamente la parte teórica, ¿no? En mi caso, cuando yo recibí lo del tema de emprendimiento, pues generalmente se habla de, sí, tienes un producto y haces una estrategia y vas, sale y vendes. Pero se vuelve como si fuera una receta de cocina, como si fuera una receta mágica emprender. Y la verdad es que va más allá. Entonces yo hoy en día, y que es una de las razones por las que hace unos años decidí destinar esta segunda parte de mi vida, que así la llamo yo, a acompañar a emprendedores porque no quería que pasaran lo que yo pasé. Y además yo lo viví muy en solitario y yo lo que quería era justo en esta otra etapa de mi vida generar comunidad también. Generar comunidad y compartir, porque lo descubrí justo cuando el TEC de Monterrey me invita a una semana que tenía de emprendimiento a apoyar, a conocer los emprendimientos de sus alumnos. ¿Y qué crees que ha cambiado en lo que te enseñaban a ti en ese momento en emprendimiento y lo que hoy están compartiendo las universidades o este tipo de espacios como Bloque acerca del emprendimiento? ¿Qué crees que ha cambiado? O sea, porque yo creo que la receta mágica de la que hablas, que yo creo que sí es una receta, pero justo en la magia de cómo lo haces hay mucho, ¿no? Pero esta receta de entender las finanzas, a quién le vas a vender, sí tener una idea de mercado, sí tener un marketing estratégico. O sea, sí antes de emprender hay una parte técnica que no te puedes saltar y que es muy, muy necesaria. Si esa la siguen enseñando igual, ¿qué crees que ha sido lo que ha cambiado? ¿O crees que esa receta también se ha modificado con el paso del tiempo? Yo creo que sí se ha modificado porque antes, o sea, cuando se hablaba de emprender, se hablaba específicamente como una estrategia hasta de marketing, ¿no? Entonces era de precio, plaza, producto y promoción. Y iba más enfocado a las 4 P's de marketing, ¿no? Entonces, eso era como un poco, y si tú tienes esto, puedes emprenderlo de cero o si estás trabajando en marketing en una empresa, ¿no? Ahora también es algo que a ti te guste, sal y véndelo. Y creo que sí eso ha cambiado. Ahora es diferente. Ahora es detecte un problema, atiende una oportunidad y ahora desarrolla algo que lo resuelva o que lo atienda. Entonces, eso ha cambiado. Y si te das cuenta, también ha evolucionado la forma en cómo ha evolucionado el mercado. Tú te recordarás la época de la revolución industrial. Todo lo que se producía se consumía, ¿no? Pero ahora es diferente. Ahora realmente todo lo que se produce tiene que estar pensado en que realmente alguien sí esté dispuesto a comprarlo porque sí le va a resolver un problema o porque sí ve una oportunidad de un beneficio para él. Entonces creo que en eso sí ha evolucionado también la forma, pero hoy en día con lo que se está haciendo, que he visto en el ecosistema aquí en Querétaro, y también lo tengo que reconocer como el TEC de Monterrey, la NAWAC y la UAC, todo tipo de universidades, sí está adoptando el decirles a sus alumnos, no veas el emprendimiento como una forma romántica de autoemplearte. Claro. El emprendimiento como tal debe de tener un impacto económico y social. Sí, es muy diferente ser un freelance, ¿no? O sea, es muy, muy diferente hacer negocio a hacer empresa. Hacer negocio, tú ahorita vas, compras una camioneta, la vendo por 20,000 pesos más y es un negocio de 20,000 pesos, pero hacer una empresa es algo completamente diferente. Y también, bueno, no sé si te conté, tuve la oportunidad de ser profesor de la NAWAC durante este semestre, que también voy a ser el próximo. Y ahora que hice el cierre con mis alumnos, o sea, les preguntaba, ¿no? ¿Qué fue lo que adquirieron? O sea, ¿cuál es esa habilidad tanto blanda como técnica que habían adquirido en la clase? Y base de eso hicieron como su presentación final. Y me dio mucho gusto que los de finanzas hablaron de los units economics.
¿no? Que me decían, nosotros era una métrica que nunca habíamos escuchado. O sea, una nueva forma de entender los números, una nueva forma de expresar qué es un Customer Acquisition Client, ¿no? Que es una métrica que tal vez en las finanzas y en los negocios de antes no existía como están existiendo hoy en los startups. Y la forma de levantar capital también, o sea, no acercarte a tasas de interés altísimas y quizá buscar ángeles inversionistas, venture capitals, siento que sí ha transformado completamente la industria del emprendimiento y que sí lo tienes que romantizar cada vez menos. Sí, totalmente. Y sabes también que algo que he notado, lo platicaba justo ayer, recibí unos estudiantes y a veces, por ejemplo, los financieros, los doctores y demás que están estudiando y les meten materias de emprendimiento, dicen, ay, la materia de relleno, ay, la materia que tengo que cubrir el crédito. Y me ha tocado cuando son o sea, que están estudiando derecho para ser abogados o médicos y demás. Les digo, oye, ¿en dónde te gustaría trabajar? Ah, no, pues yo quiero poner, por ejemplo, mi propio consultorio, mi propia clínica. Ah, ok, entonces vas a emprender. Entonces, les sorprende como, ¿cómo? Sí, claro. Ah, no, pues tal vez yo voy a trabajar en la empresa de un familiar. Ok, entonces vas a llegar a trabajar y ¿qué piensas hacer? Ah, es que he visto que pudiera ser ciertas mejoras o estrategias. Ah, ok, entonces vas a hacer intraemprendimiento. Entonces, está interesante Claro. porque al final, y de verdad yo lo digo, todos somos emprendedores. Si tú estás en una empresa, tienes que ser intraemprendimiento. ¿Por qué? Porque tienes que generar estrategias que generen valor y que al final que beneficien a la empresa. Si tú lo vas a hacer para crear tu propia empresa, lo tienes que hacer de la misma manera para que alguien esté dispuesto a comprarte, porque la verdad es de que yo les digo, o sea, cuando me dicen, yo quiero emprender solo por una pasión, no, al final tienes que tener objetivos. Si no logras que alguien compre tu producto, tu servicio, tu desarrollo tecnológico, para que realmente tenga un impacto, no va a ser un emprendimiento. Y si tú eres una marca personal, hasta si tú decides ir a pedir trabajo, ¿estás de acuerdo? Estás compitiendo con muchos más. Entonces, tú llegas a una entrevista y tienes que generar un valor para que a ti te escojan. Entonces, Es una mezcla ya muy cañona. Así, yo creo que, y le tocó justo a Majo, ¿no? Ahorita Majo me ayudó a dar clases, ahorita que estuve fuera en Japón, y me lo comentaban dos de mis estudiantes, una es arquitecta y la otra es gastronomía, que nunca les habían dado un curso de inteligencia artificial y jamás habían visto números y que en su carrera sí habían tenido justo una materia de emprendimiento y así, pero que pues como que no lo veían cercano, etc. Y te das cuenta de que todo el tiempo estamos emprendiendo. O todo el sea, tiempo estamos emprendiendo y todo el tiempo deberíamos estar innovando, que es generando un valor. Entonces, es muy interesante ahora la manera en cómo realmente tenemos que transferir ese conocimiento para estas futuras generaciones o hasta los mismos emprendedores o esas personas con ganas de emprender. A veces es quitar el romanticismo de la palabra y que realmente qué buscan al final. Si bien un emprendedor creo que sí tiene un mindset muy particular, una resiliencia que debe de tener, mucha disciplina, mucha estructura, pero también debe de tener un objetivo muy claro de lo que está buscando al hacerlo, ¿no? sí, a ver, yo en particular creo que el establecer bien tu objetivo desde un principio te quita de muchísimas trabas. Y para allá va mi siguiente pregunta, que es, ahora que sale la tercera generación, que van por una cuarta generación, ¿qué es lo que realmente sirve? ¿Ustedes ya detectaron qué es lo que realmente funciona? Que incluso tú digas, ay, me hubiera gustado saber esto cuando hice mi primer emprendimiento de querer exportar productos. A ver, ¿qué realmente sí funciona? Uno, que valides esa idea de negocio o ese producto, servicio, o sea, háblese de que si vas a hacer pasteles, que realmente valides con ese que tú crees que es tu cliente, que le guste y que te lo va a comprar. Claro. O sea, eso número uno es
súper básico. Y otra cosa que es bien importante es hacerlo en comunidad. Yo hoy en día a todos los emprendedores de que inician, aplico unas encuestas a que terminen y ver qué es lo más valioso o qué sienten que los hace crecer y dicen, sin duda, el acompañamiento. Sin duda que alguien te valide de, oye, lo estás haciendo bien, que alguien te esté motivando. Yo siempre lo he dicho, el talento y todos los emprendedores lo hacen por sí solos, pero a veces necesitan a alguien que le dé la palmada, que le diga, ¿vas bien? O que le diga, oye, ¿por qué no te detienes a pensar si va por aquí o tomas otro camino? Entonces, eso es lo más importante que he detectado. Y o sea, te la voy a coincidir mucho. Fíjate que ahora estuve leyendo un libro de Malcolm Gladwell, el cual hace una cita él, o sea, a un psicólogo empresario alemán, si no mal recuerdo, el cual empezó a analizar el comportamiento de la gente que él empleaba, de darle unas palabras bonitas todas las mañanas de te ves muy bien, feliz día, o sea, y cómo eso hizo que el trabajo fluya en una mejor perspectiva. Y creo que como emprendedor, muchas veces en ese camino solitario, necesitas esas palabras de un equipo que pues quizá ni están haciendo lo mismo que tú, como pasa en bloque que pues te puedes encontrar desde el que hace alcohol y bolis hasta el que está volando drones para entregar delivery, ¿no? Entonces eso lo vuelve también un acompañamiento más real. Y además, las buenas ideas también se contagian. Te platico un caso. Tengo, como bien sabes, apoyamos emprendedores desde el emprendedor tradicional, con productos, servicios tradicionales, pero también tecnológicos, innovadores. Entonces, y convergen todos. Entonces, uno de ellos me decía, oye, pues fíjate que yo doy un servicio de mantenimiento habitacional y demás, pero pues hay mucha competencia, correcto. ¿Qué has pensado hacer diferente? Y me dice, es que justo estaba sentado al lado de unos compañeros que hacen digital twins. Entonces, yo podría aplicar esto a mi empresa porque de tal manera yo podría mostrar antes a mis posibles clientes cómo se vería mi servicio de reconstrucción o de, ¿te imaginas? Entonces, si él no hubiera vivido en comunidad, Es una herramienta que no hubiera conocido. no hubiera conocido, ¿no? O la realidad aumentada. Hoy, por ejemplo, cuando tenemos emprendedores que tienen a veces pues ya 50, 60, 70 años y demás, ¿no? Que son, algunos son early adopters y les encanta los temas disruptivos como a mí, pero otros cuando están con ellos empiezan a descubrir un mundo y que con su experiencia se vuelve increíble, ¿no? El emprendedor de 77 años con toda la experiencia en el sector automotriz, con una metodología propia de inventarios y entonces, Sí. estando con un compañero que le está hablando de cómo puede automatizar a través de una plataforma con ella y la información, entonces es increíble lo que se logra cuando no lo haces solo y cuando lo haces en comunidad, ¿no? No, y a ver, o sea, cerebro más experiencia, o sea, más tecnología, es difícil fallar. O sea, ya vas con muchísimas herramientas y acompañamiento financiero, etc. ¿Qué es hoy los talleres que nada, no? O sea, hoy, ¿en qué tipo de talleres llega un emprendedor? Dependiendo en la etapa o en el proceso en el que está, porque mira, si llega en una etapa de idea definitivo con metodología ágil, los tenemos que llevar a que validen si esa idea es buena o no y si alguien les va a pagar por ello. Cuando están en incubación, pues ahí ya probaron que hay un producto mínimo viable, que hay alguien dispuesto a pagar por él.
Entonces necesitamos ayudarles a dar estructura de negocios. Entonces ahí es bien importante desde la parte deseable del modelo de negocio, que es todo Que el era tema de por lo que a ti marketing. te cobraban 50,000 pesos en su momento, ¿no? O sea Ajá. que, vale, ajá. Sí, y que ni siquiera concretaba, ¿no? Sí, era nomás así como a ver si. A ver si alguien funcionaba y además, pues también toda la parte de procesos, de sus recursos clave, que son los humanos, los financieros, ¿no? Que lo tengan súper claro. Hoy tuvimos un cierre de un programa de aceleración y muchos decían, gracias a estar aquí, donde aprendí de finanzas, de talleres, de procesos, de saber que tengo que tener un flujo, un diagrama de flujo de mis procesos, comprendí que mi problema hoy es que no estoy vendiendo más, pero por mi operatividad. Entonces, el encontrar ese tiempo también que ellos puedan reflexionar es buenísimo, porque entonces, si te das cuenta, por sí solos ellos resuelven lo que está sucediendo cuando dicen, oye, es que no estoy vendiendo, no tengo más clientes. Hoy me pasa, es que sabes que tengo muchísimos clientes, pero es que no sé cómo atenderlos. Y yo, ok, entonces cuando los apoyamos con talleres que les ayudan a reorganizar y demás, y además incorporamos hoy en día nuevas tecnologías, pues la verdad es que se logran cosas increíbles. Y luego, esa es como la primera etapa, ¿no? Viene la segunda etapa, que es. O sea, la primera ideación, que validar la idea. La segunda es incubación y la tercera es aceleración, que ya son, o sea, ya tienen ventas de al menos $1,000,000, pero en muchos de sus casos no tienen todavía como tal una estructura. O sea, hay quien puede facturar hasta más de $1,000,000, pero no tiene estructura de negocios. ¿Te imaginas si tuviera una estructura de negocios lo que lograría? Sí, ya lo compones, ¿no? Total, ¿no? Tu hijo chueco lo pones derecho. Exacto. Entonces, eso buscamos. Y también en muchos casos, en la etapa, por ejemplo, de aceleración, es buscar que encuentren dónde van a innovar. Porque acuérdate que la innovación se puede dar desde una nueva línea de negocio, un nuevo nicho de mercado, desde innovar dentro de los procesos para ser más eficiente, más productivo, o desde innovar de la manera en cómo estás monetizando, cómo estás cobrando. Entonces, al final te voy a decir una cosa, o sea, en la etapa de aceleración se busca más un tiempo de reflexión de ellos, de, a ver, ¿En qué estás fallando? ¿en qué estás fallando? Porque muchos ni siquiera se habían puesto a pensar en qué estaban fallando eso? o que existía. Entonces es como que se autodiagnostiquen y después la respuesta ellos los tienen por sí solos. Y no sé qué satisfactorio para mí es cuando me dicen, ya sé por dónde, ¿no? Entonces eso está bien padre. Oye, y pasándolo, o sea, hacia un lado personal ya de Blanca, nos cuentas esta historia de tu primer emprendimiento y lo mandamos como a que te quedaste en una incubación, ¿no? O sea, te validaron el proyecto, ¿no? Perdiste esos 50,000 pesos, no los perdiste, los diste. Sí, o sea, perdí todo lo que había desarrollado de mi empaque, de... Todo por no validar el mercado. Por no validar el mercado, o sea, ahí. Pero después aprendí. Aprendiste y Aprendí. te vas. Ahora ya no estás en en una etapa de incubación. Sí. Vienes a esta segunda de incubación, ¿no? ¿O qué sería Sí. de...? Ahí yo decido, ahora sí, detecto una necesidad en el mercado de Querétaro. Yo estaba en Veracruz y yo quería salir de Veracruz porque es muy bello, pero Veracruz. yo soy de climas más templados, fríos, no de climas calurosos. Entonces, en esa época yo tenía dos opciones. Recuerdo que el que era mi jefe en Nestlé me decía, oye, Blanca, regrésate, aquí está tu puesto, pero yo ya estaba casada. Entonces, de verdad, fue la decisión de me regreso a mi puesto y tal vez me separe o me divorcie, o busco alguna otra opción, otro camino. Entonces, yo ya venía de manera recurrente a Querétaro, porque desde niña, ¿no? Viajaba mucho con mi familia y demás. Y mi esposo, él estudió agronomía aquí en Querétaro, entonces veníamos. Entonces yo empecé a ver como esa necesidad por alguna cosa del destino, porque también a veces así llega, que no había como vestidos de novia y de ceremonia de alta costura y de diseñador.
Y coincidió que una de mis cuñadas estaba en Milán terminando su maestría y entonces ella me dijo, oye, yo quiero hacer algo. Le dije, hay un mercado, entonces nos asociamos e inicié con ese emprendimiento aquí en Querétaro. Era una boutique de diseño y confección a la medida de vestidos de novia y de ceremonia, que ese emprendimiento lo convertí en empresa, fueron 13 años, hoy en día sigue vigente, pero hace como 7, 8 años, pues le vendí mi participación, tuvimos ya visiones diferentes del negocio, de esa empresa, porque sí la hicimos empresa, y cambió todo. Si te das cuenta ahí, detecté que había una oportunidad en el mercado de Querétaro, y entonces, te voy a decir, fácil no fue, porque todo lo hice en solitario, pero pues investigaba, hacía, me movía. También creo que ayuda mucho al emprendedor y a mí, que soy muy estructurada y muy disciplinada, ¿no? Entonces... Sí, algo quieres lo... Y también, o sea, como que me pongo un objetivo muy claro, ¿no? Entonces, quiero yo lograr esto, y si en esta época ya debí de haber conseguido esto, y si no lo he conseguido, entonces o corrijo o qué hago, ¿no? Entonces, eso me ayudó. La verdad es de que te puedo decir que es una gran empresa, ¿no? Y de ahí decido tener mi éxito, salgo y demás, y entonces ahí mi esposo me dice, oye, ahora yo quiero ponerme empresa. Vende. Ayúdame. Oye, y en esta parte como de tu segundo emprendimiento, con mucho cariño y así, pero dejarlo ha de haber dolido, ¿no? Horrible. O sea, se vuelve como un hijo, ¿no? Y creo que tú y yo lo hemos platicado varias veces. A veces es como un hijo, ¿no? Y que a veces también ese hijo hay que saber soltarlo, ¿no? Hoy también en la mañana, curiosamente, platicaba con alguien que me decía, no, es que ya tengo el paso de crecer y hacerlo más, pero es que yo no lo quiero soltar. Y yo, ok, es una decisión personal, pero entonces si no lo quieres personal, pues está consciente de que no vas a poder generar más ingresos y más empleados. Es que si quiero eso. Pues entonces aprende a soltar, a delegar y a hacer cosas, ¿no? Y que es un momento bien complicado porque pues quieres que las cosas sigan saliendo igual que como tú las haces, pero pues simplemente no se puede. Y la neta es que te sorprendes, ¿eh? O sea, y te sorprendes para bien de que justo no te tiene que gustar a ti y no tienes tú que creer que está bien. O sea, eso te lo va a decir tu top line de tu estado financiero y te lo va a decir tu tiempo y te lo va a decir tus clientes y, o sea, más que tu pensar, te lo empieza a decir todo tu entorno, ¿no? Sí te lo dice, pero también te voy a decir una cosa, hay negocios muy nobles y empresas muy nobles, lo he visto, que a veces de verdad tienen, o sea, en un cuaderno anotados sus ingresos, y te estoy hablando de facturaciones millonarias. Que no saben. Que no saben. Pues es que es esta parte ahora que la llaman y que nosotros, o sea, estamos como en la visión para nuestro tercer año. Nosotros hemos crecido bastante bien, crecimos del primer año al segundo año, crecimos 5x y ahorita estamos creciendo casi 6.7x. Entonces estamos muy contentos en eso, pero nos dimos cuenta justo que nuestras operaciones y nuestros gastos crecen más rápido que nuestros ingresos, ¿no? Y mucho de eso creo que viene en este nuevo proceso que nosotros estamos viviendo, que es la profesionalización, que es cómo tenemos mejores contadores, cómo tenemos mejores sistemas, cómo empezamos a invertir en cursos, cómo empezamos a cerrar más, o sea, cómo invertimos en equipo, en cámaras, en todo eso, que es profesionalizar un poco el negocio y sacarlo del changarro, de la changarriza. Exacto. Y fíjate, has dicho algo bien importante. O sea, llegaste a esa conclusión porque lo viste a través de un análisis financiero, ¿no? Y muchas personas dicen, bueno, es que yo tengo mi contabilidad del día. Contabilidad es histórico. O sea, sí, haz un análisis financiero, te diste cuenta de cómo estás creciendo, pero que tus costos y tus gastos están creciendo. Entonces, eso te permite tomar decisiones. claro. Pero a veces cuesta mucho trabajo el quererte profesionalizar porque te da miedo, o me ha pasado infinidad de veces de no me constituyo como persona moral porque creo poder pagar más impuestos, fíjate, pero he perdido muchos clientes. Porque no les doy factura, casi, ¿no? Ajá. Sí, a ver, eso es una locura y creo que
sí es un grave error y es falta de conocimiento y de información y de acceso a esa información, porque o sea, lo que estás comentando a mí me hace todo el sentido tanto de la contabilidad como es una contabilidad histórica. Nuestro mayor problema, o sea, y lo que estábamos nosotros viviendo y más que crecían nuestros gastos, es que decíamos, nos falta algo y no sabemos qué era cash flow, ¿no? Vinieron y nos hablaron, ustedes, a ver, están creciendo, pero están dando créditos de 30 a 45 días. O sea, ustedes crecen y cada vez que crecen, cuesta. ¿Qué tienes que hacer? Aumentar tu línea de crédito. ¿Tienes buen historial? Sí, sí tenemos buen historial. ¿Han hecho las cosas bien? Sí, no, se las aumentaron. Crecimos sin problema, ¿no? O sea, quitamos esa barrera, pero fue por profesionalizar las cosas, por traer un externo que nos evaluara, por traer buen historial crediticio, por haber hecho nuestra razón social, por haber hecho, o sea, cositas que no te tienen que doler en el proceso y que a mí o sea, como agencia muchas veces nos pasa que se les hace caro cosas que dices son básicas para tu futuro, hermano. O sea, Sí, hoy igual como te comento, tuve esa revisión como de muchas empresas y muchas de ellas decían, no, es que realmente eh, no logro vender y estoy preocupado. Y luego, bueno, ¿y qué estás haciendo? No, pues esperando a que lleguen. Le digo, discúlpame, nadie va a llegar. Tú tienes un producto increíble y demás, lo único que tienes que saber comunicar. Necesitas invertir, ¿no? En marketing, necesitas invertir en la relación con tus clientes porque no van a llegar solitos. Entonces, cuesta a veces trabajo, pero creo que cuando se logra a veces como darles esas sacudidas, te soy sincera, yo como en mi rol de mentora, ¿no? Cuando estoy con ellos, les digo, perdón, voy a ser incómoda y soy como el abogado del diablo, pero lo hago porque necesito cuestionarte y necesito que reflexiones. Entonces, se vuelve bien interesante porque al final, créeme, las respuestas las tienen ellos. O sea, al final hoy, pues sí, sí es necesito indagar invertir en en tu por marketing. qué. Exacto, y en el por qué, ¿no? Entonces, pero siempre lo he dicho, yo soy afortunada porque cuando estás con personas que están construyendo y trabajando por lograr un sueño, se tiene una energía bien padre. Entonces se contagia, se transmite. Entonces yo soy feliz viéndolos crecer y viéndolos triunfar y cada que llega alguien y me dice, Blanca, cerré un nuevo cliente, ya puse ahí en mi oficina cuando vayas, tengo unos mini post-it de un nuevo cliente, alguien llegó, oye Blanca, ¿qué crees? Cerré algo que me va a dar, así te lo digo, ventas de $1,000,000 mensuales y yo pongo así. O sea, me llena, Sí, ¿no? Está es un padrísimo. recordatorio de, o sea, de que el trabajo está funcionando. Y ahora lo vives como mentora, pero en tu momento de emprendedora, ¿qué tal? O sea, ¿cómo es emprender con un familiar Ok. y, y con una persona que quizá no había sido emprendedora y que tú ya habías echado una lana a la basura, eh, con dos roles completamente distintos en la empresa? Entonces, ¿cómo es esta parte del emprendimiento Es cuando durísimo. estás emprendiendo? Es durísima esta parte y más cuando lo emprendes con familia. Eh, Siempre lo he dicho, si decides emprender en familia y que de primera instancia te sientes como contenido, esa es una de las principales razones, o porque metes un factor confianza, eh, se puede volver peor a que sea un desconocido si no dejas establecidos exactamente roles. Pero desafortunadamente con un familiar a veces intervienen factores emocionales que se vuelve muy complicado hacerlo, ¿no? Entonces yo te puedo decir, o sea, ese segundo emprendimiento que fue empresa y que después salí, realmente no fue por temas de cash flow no, simplemente era porque como socios, Ya no concordaban. ya nos concordábamos la visión hacia donde queríamos llevar el negocio, ¿no? Entonces, desafortunadamente, no solamente hay un rompimiento, una separación, sino también a veces del lazo familiar, ¿no? Y es muy Sí, duro. es resentido. Y mucha gente no tiene a veces
no sé si llamarlo, es que es una línea muy delgada, ¿no? O sea, para ponerlo en otras palabras, es una línea muy delgada el somos socios al somos familia. Correcto. Y saberla dividir creo que puede ser complicado. Y además, también otra cuestión importante es, en el mejor de los casos, tú sabes la cantidad de empresas familiares que hay en México, Claro, también. ¿no? Y muchas de ellas, si ¿Qué no hay como porcentaje? Como el tal, 80 y tantos % de las empresas son familiares en México o algo así, ¿no? Alguien lo dijo hace sí poco. era un dato, Sí, alguien lo dijo hace poco, no alguien sabría el número, comentó, no pero tengo el era dato un número exacto, enorme. era un número enorme, pero muchas veces, o sea, también se detiene el crecimiento de estas empresas, pues porque intervienen factores emocionales del mismo lazo, ¿no? O a veces de, híjole, pues tal vez tengo que o poner a mi hijo de gerente, pero pues no es lo que le gusta, pero No, entonces pero y el también, primo pero el también. primo y demás, y no hay como tal una gobernabilidad en la empresa, y entonces también ahí sucede. Pero a ver, eh, creo que no siempre es negativo, ¿no? No te puedo decir, Mm. pero creo que sí es un tema y más quien decide emprender de un inicio es dejar las reglas claras, ¿no? O que pasa lo mismo cuando te asocias con alguien que dices es mi amigo jamás y de No, repente se 100%. lleva el desarrollo tecnológico o la plataforma y un día desaparece y dices, pero ¿cómo? Si nos No me conocíamos de cuentes, ¿a toda quién le la pasó vida, eso? ¿no? ¿A quién le pasó eso? Que a nosotros nos la hicieron también. Y es súper importante, yo creo que cuando estás empezando el negocio, definir en dónde lo ves en unos años. Suena bien. Nosotros la neta es que yo soy bien futurista y me hago muchas historias y creo mucho en el tema de la materialización y en el tema de sí verlo y si lo puedes tener en la cabeza. Si tienes la suficiente creatividad para verlo en la cabeza y el suficiente coraje para hablar de ello, seguramente se te va a cumplir. Y nosotros desde un principio cotorreamos de que, a ver, ¿y qué va a pasar cuando Blended venda tanto? ¿Y qué va a pasar cuando los clientes? ¿Y qué va a pasar si uno encuentra chamba? ¿Y si uno se quiere ir a Europa a vivir? ¿Y si Y como que sacamos tantas cosas hacia lo positivo, ya, sabiendo que la empresa iba a ser, o sea, positiva, que hoy yo veo 2 años después cosas que digo, qué bueno que las hablamos del principio, cabrón. O sea, que digo, nos hubiéramos evitado, nos evitamos, más bien nos evitamos muchísimos problemas por hablar desde el principio de lo que tú esperabas de la empresa y cómo la veías en cierto tiempo y qué querías. Y ahorita que estamos desarrollando la nueva empresa de nosotros y que está entrando en socio, nos damos cuenta que tenemos hasta la misma mentalidad de crearla y venderla en unos años, ¿no? O sea, quizá no es una empresa en la que me quiero quedar toda mi vida, me encanta el proyecto, todo, pero pues yo sí pienso en crear una marca que venda muchísimo y venderla, ¿no? Y los dos tenemos la misma visión, la misma... Entonces empata a, pues, querer buscar un mismo objetivo, ¿no? Y que se alinee ya todo el business plan y todo lo que es parte del proceso de emprendedor. Y la verdad es de que yo siempre comparo, así cuando escojas un socio y demás, es con alguien que te vas a casar. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, hay que hacer una buena investigación, como tú dices, hablarlo, compartirlo, porque pues te puede ahorrar muchos dolores de cabeza y más teniendo el objetivo, que cada uno comparte el mismo objetivo, te puede ayudar muchísimo. Entonces, si tú me preguntas si yo aconsejo de entrada iniciar un emprendimiento con un familiar, es sí, pero dejando por escrito, aún con que sean hasta esposos o Claro. hermanos, dejando por escrito los roles de cada uno, el impacto, la El forma en cómo compromiso, y cómo va ¿no? a salir y cómo, porque se vale y cuál es la manera de salir de cada uno de ellos. Y a veces hay igual un contrato simple No, de y participación, esto etcétera, famosa ¿no? lo metes en tu acta constitutiva, ¿no? Ahora nosotros mandamos a hacer una nueva acta constitutiva y muy chistoso porque nos habló Patty, justo, ¿no? Con Patty, nos habla y nos dice, oye, ¿es en serio lo que pusieron de ti, de Bruno? Y de que, no, pues que pusimos, ¿no? La hizo la abogada y ya le habla a Meli, oye, Mel, a ver, enseña el acta. ¿Qué pasa si Bruno y yo nos llegamos a fallecer o llegamos a tener una situación
de enfermedad, porque hubo un caso ahí en Bloque de alguien que chocó y perdió la memoria y al socio lo dejó súper embroncado con los Venture Capitals y el otro socio no recobraba la memoria. Entonces el Bruno quedó un poco choqueado con eso y me dijo, güey, yo fui el que le hablé a Mel y le dije, agrégalo. Y le dije, güey, lo agregó para los dos, por supuesto, o sea, no de Fiore tiene, o sea, si Fiore o Bruno pasa o sea, ¿quién toma la responsabilidad de la empresa? ¿Quién? Porque pues Bruno y yo somos por los dos pilares más fuertes dentro de las dos empresas. Entonces, ¿qué llega a pasar si uno no está? ¿No? ¿Y qué pasa hasta con sus acciones? ¿Y qué pasa con su lana? ¿Y qué pasa? O sea, ¿quién va? ¿Qué le damos? O sea, A veces cuesta trabajo, no quiere uno tocar esos temas, pero hay que tocarlos, ¿no? es muy sano. Yo creo que es muy Es sano. total, ¿no? Y podrá ser muy a futuro, pero pues justo yo, ahorita que vengo regresando de Japón, algo que les decía a ellos, me encanta la manera de pensar de que una empresa no es a 5 años, a 10 años. Es a crear una empresa a 45, 50, 100, 150 años, ¿no? En mi caso, soy una persona y mis socios a la par que no vamos a heredar nada, ¿no? O sea, más que lo que nos pudieron dar nuestros padres, conocimiento, universidad, muchísimos principios, lo que sea, pero no vamos a heredar una empresa. Entonces nos toca a nosotros dejar nuestro legado, lo que nosotros queramos heredarles a nuestros hijos y tenemos bastantes años para construirlo, ¿no? O sea, primero tengo el doble de vida de la que tengo ahorita para construir un legado, para construir una empresa. Entonces, ¿por qué querer hacerlo en 2 años y dejarlo hablado desde un principio de que no va a pasar en 2 años, ¿no? ¿Cuál es tu nivel de compromiso? ¿Qué quieres lograr con esto? O sea, todo eso creo que son factores que, aunque duelan hablarlos, te mantienen en una serenidad de, estamos en el mismo, o sea, en el mismo mindset. Tú y yo lo hablamos, lo firmamos, lo escribimos, o sea, nos comprometimos a esto. Entiendo que hoy te vas, también hablamos de cómo te vas, ¿no? O sí, sea, y está increíble. En este caso, ustedes son grandes amigos, ¿no? Pero también hay que hacerlo. Yo actualmente con mi esposo, las empresas que tenemos, o sea, igual cambiamos actas constitutivas y se quedó todo muy claro, ¿no? O sea, claro, no estás pensando, y si pasa eso, el otro, pues simplemente así es, ¿no? O sea, como claro. que dejar las Son cosas circunstancias de claras, la son vida. circunstancias de la vida y entonces a veces cuesta trabajo el decir, pero no está mal, como Bueno, que hasta te da más paz. Y entonces yo siempre aconsejo a los emprendedores eso, o sea, dejen todo muy claro y regla de oro, no supongas, o sea, no supongas de que no va a pasar, no supongas de que es mi mejor amigo, no supongas que no, déjalo claro, no pasa nada. no, y si tan cuates son y todo, no debería de por qué haber una incomodidad hablando del tema, ¿no? Así Entonces, es. sales, vendes y vamos por la última etapa, que es esta parte de aceleración, ¿no? Sí, o sea, salgo De los de esta vestidos. empresa de los demás y entonces con mi esposo, pues él traía ya en mente poner una empresa y entonces me dice, oye, pues apóyame, ¿no? O sea, me encanta, ¿no? Entonces, durante ese tiempo también es cuando coincide que digo que el TEC me invita a ser mentora y siempre, y se lo digo al TEC hoy en día, mentora de esa semana que tenía emprendimiento. Y me acuerdo que me decían los alumnos, ¿no? Oye, pues es que fíjate que esta semana nos hacen hacer un proyecto de emprendimiento, entonces quiero que dame los pasos para hacerlo. Yo, es que, a ver, te puedo decir sí cuáles son los pasos, pero no hay una receta mágica, ¿no? Entonces empecé con ellos y me empezaron esa semana a buscar, oye, Blanca, así hicimos, y me sentí tan plena y tan llena que le dije a mi esposo, va, encantada de la vida, va, te apoyo en esta etapa de arrancar todo el negocio con la parte principalmente administrativa y financiera de, oye, yo veo por acá y lo veo por allá y demás. Y le dije, pero yo quiero seguir en esta parte. Entonces ahí estudio una maestría en innovación y emprendimiento porque quería pues tener como no solamente la experiencia de emprendedora, Sí, sí, sino las bases técnicas también como también. esa base técnica, pero también actualizarme y demás. Y, y mi proyecto y mi tesis, pues fue justamente
la importancia de la mentoría o de un mentor en la vida de un emprendedor. Entonces, hay estudios a nivel mundial que hablan que uno de los pilares más fuertes es el tener a un acompañante, a un mentor, un instructor, estar en una incubadora, estar en comunidad, ese soporte. Y yo en ese momento me fijé muy claro, esto quiero hacer, o sea, yo quiero acompañar, le dije a mi esposo, por supuesto, actualmente pues tenemos nuestras empresas, somos socios, no desatiendo, hoy estoy pensando que ya va a ser fin de mes, entonces empiezo a revisar números, empiezo a estar pendiente de lo que pasa con las contabilidades, ¿no? O sea, tampoco... Sí, lo dejas de un lado. No, exacto. Pero tenía yo muy fijo, yo quiero hacer esto, ¿no? Yo quiero acompañar a emprendedores o a estudiantes de que no reciban, si me dan la oportunidad de yo no compartir mi experiencia, pero de una manera muy práctica también, en base a lo vivido, pues voy a ser feliz. Entonces, me puse ese objetivo y la verdad es de que pues eso me ha llevado a... Estuve como mentora del TEC, mentora de la NAWAC, también en alguna empresa, en el consejo directivo de una empresa que me pidieron ese formar parte y pues ahora aquí y soy feliz, me gusta. Y es que bien lo dicen, o bueno, fíjate, sí, sé que es medio bien dicho, a mí me tocó vivirlo ya, pero la mejor manera de aprender es enseñar, ¿no? O sea, es algo que ahora como profe digo, sí, o sea, realmente aprendiendo yo es enseñando y Sí. volviéndome a nutrir, volviéndome a adquirir conocimientos, volviendo a leer, repasando lo que tengo que decir, repasando lo que les voy a dar en clase, repasando casos teóricos de otras empresas para podérselos compartir a ellos. Entonces, creo que es una manera de aprender muy bonita el que sabes que ahora vas a llegar a enseñarlo. Y además, te voy a decir algo, yo siento que además aprendo muchísimo porque te estoy hablando de más de 1,000 proyectos, empresas que he visto que son, y entonces de giros de todas las industrias, que también me ha dado la posibilidad de conocer, pero desde la industria minera, aeroespacial, pero o sea, de inteligencia artificial, y me encanta, ¿no? Yo hoy en día tengo, uno de mis emprendedores me hizo mi agente AI, y aprender y descubrir todo Claro. eso, pues imagínate, o Sí, sea, no te salgo cierras solo a tu ganando. rubro, o sea, sigues viendo, o sea, es una manera de conocer, al igual que viajar, o sea, tener una perspectiva mucho más amplia de lo que está pasando en el mundo y de cuántos tipos de negocios no son facilitadores para el tuyo, ¿no? O sea, eso creo que han nacido muchísimos servicios que son facilitadores. Que son facilitadores y cómo va avanzando la tecnología es impresionante. Hoy tuve la fortuna, una persona me buscó por LinkedIn, llegó, es una persona que tiene su startup en Silicon Valley, me dijo, estoy en Francia, me he dedicado y quiero en el área de, estamos analizando un tema en la luna de minerales y yo, wow, o sea, te das cuenta, o sea, también a veces en estar en estas comunidades o estar Sí, en te genera una visión. una visión de todo, ¿no? Entonces, la verdad es que te puedo decir que soy afortunada de poder ser parte de una comunidad y de acompañar a tantos emprendedores. Blanca, la verdad es que nosotros hemos sido partícipes de esas mentorías, de ese acompañamiento tuyo y 100% hace toda la diferencia al cómo emprendes, a las bases que tienes para hacerlo. Quiero hacer una última pregunta, Blanca, para cerrar y me gustaría tanto saber qué es lo que más hoy le causa impacto a Blanca de los emprendedores, o sea, que es esta parte como que más disfruta de verlos crecer, de verlos salir después de esta generación o que es lo que dice, órale, impactante ver ese cambio o esa transformación. Y la otra es, ¿qué ve para Blanca, qué ves tú para Blanca en los siguientes años dentro del emprendimiento?
Qué buen momento para reflexionar y también decirte, mira, lo que más disfruto del impacto es, como te comenté hace un momento, es ver sus logros y ver cómo van resolviendo. Y es increíble porque aquellos que sientes que están atorados de repente, de verdad, les das algunas palabras de, oye, ya consideraste, y llegan al otro día y te dicen, oye, sí, me hizo total sentido, lo apliqué y ya logré esto y esto, ¿no? Entonces no sabes cómo llena el poder saber que logras hasta con una palabra, un comentario, un consejo o una reflexión que los haces ver, que ellos logren trascender, que ellos logren impactar, que ellos empiecen a cumplir sus sueños. De verdad, o sea, no quiero que suene cliché, pero están construyendo para lograr un sueño y tener éxito. Y entonces, no en esta tercera, desde la primera, ¿no? Que donde tuve la oportunidad de conocerte, conforme he visto que van avanzando, todos tienen un timing diferente, que yo siempre lo digo. A veces me comentan, hoy es que siento que no ha avanzado. ¿Estás seguro que no has avanzado? Bueno, ok, todos tienen un timing. Sigue con un objetivo claro. Si no consigues esto, busca replantear por qué no lo has conseguido. Entonces, créeme que eso es así como increíble. Y de manera personal, mira, algo que también he aprendido con los años es, sin duda nunca voy a dejar de ponerme objetivos, pero algo que ahora tengo claro es que quiero disfrutar el presente y el momento y el hoy. ¿Dónde me veo el emprendimiento? Simplemente espero dejar huella, el tiempo que tenga que dejar huella en algunos emprendedores. Me gusta decirle a muchos que veo que estoy segura que vamos a tener muchos unicornios, más te vale que cuando me veas me saludes, ¿no? Entonces, veo disfrutando los logros, ¿no? Los veo a ustedes, vía Refill, vía Blended, llegar a esta cabina de podcast. He venido aquí, creo, un par de veces y cada vez que llego algo más me sorprende. Entonces, para mí eso ya es un regalo, eso es un premio de wow, están avanzando, wow, están logrando, wow. Entonces, de verdad, eso a mí hoy me llena y qué pase, no lo sé, pero hoy lo estoy disfrutando mucho. Blanca, pues primero que nada agradecerte al nombre, yo creo, de todos los emprendedores, en particular en el mío y en el de Blended y Refill, por el acompañamiento, por el cariño, por el tiempo que nos dedicas y sobre todo por la ilusión que también te da ver nuestros proyectos, aunque parezcan ajenos, son también parte de ti, claro que dejas huella, y también agradecerte por acompañarnos hoy en el podcast. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a los que nos escuchan y al equipo. Gracias, yo feliz.